En un impactante giro de los acontecimientos, un grupo de adolescentes se ha sumido en el caos tras ser condenados a cadena perpetua. Estos jóvenes, antaño llenos de promesas y potencial, se han convertido en el centro de una apasionante historia que le dejará atónito. Las consecuencias de sus actos les han llevado por un camino de destrucción, alterando para siempre sus vidas y las de quienes les rodean. He aquí 5 adolescentes que enloquecieron tras ser condenados a cadena perpetua. Michael Swanson. La historia de Michael Swanson comienza con un pasado turbulento, marcado por una serie de banderas rojas que insinuaban la oscuridad que yacía en su interior. Nacido y criado en las ciudades gemelas, los primeros años de Swanson se vieron empañados por una vida familiar tumultuosa y la falta de estabilidad. A medida que crecía, su comportamiento se volvió cada vez más errático y empezaron a aparecer signos de agresividad e ira. El descenso de Swanson hacia la delincuencia dio un giro siniestro el 15 de noviembre de 2010. Ese fatídico día se embarcó en una ola de crímenes que mancharía para siempre las vidas de víctimas inocentes y sus familias. Armado con una pistola y un escalofriante desprecio por la vida humana, Swanson emprendió un camino de destrucción que dejaría 2 mujeres muertas y una comunidad de luto. La primera víctima de la violencia sin sentido de Swanson fue Sheila Myers, dependienta de una tienda de Iowa. Swanson entró en la tienda con la intención de robarla, pero sus actos tomaron un cariz siniestro cuando disparó cruelmente a Myers, acabando con su vida en un instante. La brutalidad del crimen conmocionó a la comunidad, dejando a amigos, familiares y a todo el pueblo en estado de incredulidad. Pero el reino del terror de Swanson no terminó ahí. Horas más tarde, en otro condado, iba a ser juzgado por otro asesinato. Esta vez, la víctima fue Vicky Bowman Hall, otra dependienta que cayó víctima de las frías acciones de Swanson. Swanson, consciente del peso de las pruebas en su contra, tomó la sorprendente decisión de declararse culpable del asesinato de Bowman Hall durante una vista. En una escalofriante confesión, describió cómo entró en la tienda esa noche, exigiendo cigarrillos y dinero antes de disparar intencionadamente a Bowman Hall, con la intención específica de matarla. El impacto de los crímenes de Swanson resonó mucho más allá de las paredes del tribunal. Las familias de las víctimas quedaron destrozadas, asimilando la pérdida inimaginable de sus seres queridos. Durante la sentencia, la hija de Vicky Bowman Hall, Gillian Bowman, hizo una emotiva declaración, enfrentándose a Swanson y tachándolo de cobarde. Describió los horripilantes detalles del asesinato de su madre, expresando su incredulidad y cuestionando cómo un acto de violencia tan insensato podía considerarse poderoso o justo. Pero lo que conmocionó aún más a la sala fue la reacción de Swanson durante la sentencia. Mientras el juez pronunciaba su sentencia de cadena perpetua, Swanson empezó a sonreír, mostrando una inquietante falta de remordimiento o empatía. El juez le reprendió rápidamente, advirtiéndole de que su sonrisa podría acarrearle más tiempo entre rejas. La sonrisa de Swanson desapareció, pero el daño ya estaba hecho. Su cruel reacción hizo que todos los presentes en la sala se preguntaran hasta dónde había llegado su depravación. Mientras el juez dictaba la cadena perpetua contra Michael Swanson, la sala se llenó de una tensión palpable. Las familias de las víctimas esperaban con impaciencia que se hiciera justicia y se cerrara el caso. Pero lo que ocurrió a continuación superó todas las expectativas. Cuando el juez pronunció la sentencia, el comportamiento de Swanson dio un giro inquietante. En lugar de mostrar remordimiento o siquiera un atisbo de arrepentimiento, se echó a reír. El sonido de su risa reverberó por toda la sala, enviando ondas de choque a los corazones de los presentes. Fue una escalofriante muestra de indiferencia, un marcado contraste con la gravedad de los crímenes que había cometido. El juez, sorprendido por la reacción de Swanson, intervino rápidamente. Con tono severo, el juez le advirtió que si quería seguir sonriendo, podría pasar más tiempo en la cárcel. Las palabras del juez parecieron sacudir momentáneamente a Swanson de su perturbadora diversión, ya que su sonrisa desapareció. Pero el daño ya estaba hecho. La inquietante imagen de la risa de Swanson quedó grabada en la memoria de todos los que la presenciaron. Las familias de las víctimas, ya abrumadas por la pena y el dolor, quedaron aún más traumatizadas por la cruel reacción de Swanson. Gillian Bowman, hija de Vicky Bowman Hall, asesinada por Swanson, se enfrentó valientemente a él durante la sentencia. En una emotiva declaración, expresó su incredulidad y cuestionó cómo matar a una mujer indefensa en una ejecución directa podía considerarse poderoso o justo. Sus palabras calaron hondo y pusieron de relieve el profundo impacto de las acciones de Swanson en las vidas de quienes quedaron atrás. Pero,
¿Qué pudo provocar una reacción tan perturbadora en Swanson? ¿Fue un mecanismo de defensa, una forma de hacer frente a la gravedad de sus crímenes? ¿O era una muestra de su verdadero carácter, un atisbo de la oscuridad que residía en su interior? Estas preguntas rondaban la mente de las familias de las víctimas, de los espectadores y de la comunidad en general. El abogado de Swanson, Charles Kenville, argumentó que su cliente tenía una larga lista de problemas de salud mental, sugiriendo que estos problemas podrían haber contribuido a su inquietante comportamiento. Kenville criticó al sistema por no proporcionar a Swanson la medicación necesaria, dando a entender que un tratamiento adecuado podría haber evitado potencialmente estos atroces crímenes y la reacción posterior durante su sentencia. Sin embargo, la juez, reconociendo la gravedad de las acciones de Swanson, desestimó cualquier intento de justificar o explicar su comportamiento. Le tachó de malvado y dejó claro que sermonearle no serviría de nada. La risa de Swanson, un duro recordatorio de su falta de remordimiento o empatía, no hizo sino consolidar la convicción de la juez sobre la gravedad de sus crímenes. La risa que resonó en la sala durante la sentencia de Swanson dejó un impacto duradero en todos los presentes. Fue un escalofriante recordatorio de la profundidad de la depravación humana y de la capacidad de indiferencia ante un sufrimiento inimaginable. Las familias de las víctimas quedaron sumidas en un profundo sentimiento de injusticia, ya que las vidas de sus seres queridos quedaron reducidas a meros objetos de diversión para Swanson. Danta Wright. Solo quiero decirles a todos, estaré en casa pronto a Rip Clee y amo a mi familia. En octubre de 2016, la pacífica comunidad de Ann Arbor se vio sacudida por un trágico incidente que se cobró la vida de Jordan Clee, de 18 años, un prometedor estudiante de secundaria con un brillante futuro por delante. Los acontecimientos que se desarrollaron aquel fatídico día conmocionarían a la comunidad y dejarían un impacto duradero en la familia y los amigos de la víctima. Danta Wright, un adolescente de 17 años, fue el protagonista de este horrible crimen. Wright se había declarado culpable de disparar mortalmente a Jordan Clee, pero lo que ocurrió durante su sentencia dejó a todos los presentes atónitos y consternados. La sala se llenó de tensión mientras Danta Wright esperaba su sentencia. La familia de la víctima, que aún lloraba la pérdida de su querido Jordan, estaba sentada en primera fila, esperando que se hiciera justicia. El juez, David Schwartz, conocido por su firmeza ante la ley, se preparaba para dictar una sentencia que reflejara la gravedad del delito. Al comenzar el juicio, el comportamiento de Wright sorprendió a todos. En lugar de mostrar remordimiento o contrición, esbozó una sonrisa de satisfacción, aparentemente indiferente a la gravedad de la situación. Esta audaz muestra de arrogancia marcaría la pauta de lo que estaba por venir. La familia de la víctima tuvo la oportunidad de hacer su declaración de impacto, compartiendo su dolor, su pena y el devastador impacto que la pérdida de Jordan había tenido en sus vidas. Fue un momento para que expresaran sus emociones y buscaran algún tipo de conclusión. No sabían que Wright tenía otro plan en mente. Cuando el abuelo de Jordan subió al estrado, con la voz temblorosa por la emoción, habló del vacío dejado por la ausencia de su nieto. Describió el amor de Jordan por los deportes, sus sueños de ir a la universidad y la alegría que traía a sus vidas. Pero mientras se desahogaba, la sonrisa de Wright se hizo más amplia y sus ojos se llenaron de una inquietante sensación de satisfacción. A continuación fue la madre de Jordan, Karen Clee, quien se enfrentó valientemente a Wright. Con lágrimas incontrolables, habló de las noches en vela atormentadas por el sonido de la voz, de su hijo, del dolor de saber que nunca le vería cumplir sus sueños. Sus palabras estaban llenas de cruda emoción, pero la reacción de Wright distó mucho de ser la esperada. En lugar de mostrar empatía o remordimiento, Wright se rió. Sí, han oído bien. Se rió mientras una madre afligida desahogaba su corazón, mientras una familia luchaba por encontrar consuelo en su hora más oscura. La sala se llenó de gritos de incredulidad y murmullos de indignación. ¿Cómo puede alguien ser tan insensible, tan carente de humanidad? El juez, David Schwartz, que había presenciado innumerables juicios y dictado numerosas sentencias, estaba consternado por el comportamiento de Wright. Nunca había visto tal falta de remordimiento y de respeto en todos sus años en los tribunales. El juez Schwartz, conocido por su severidad ante la justicia, estuvo tentado de rechazar el acuerdo y enviar el caso a juicio. Dirigiéndose directamente a Wright, el juez Schwartz expresó su incredulidad y enfado por las acciones del adolescente. Viendo cómo te sientas ahí y sonríes y te ríes y mueves la cabeza como si no fuera para tanto, estoy muy tentado de decirte que no voy a aceptar este acuerdo, que irás a juicio.
dijo, con la voz llena de justa indignación. El fiscal, John Vela, arrojó luz sobre los antecedentes de Wright, revelando que era miembro de una banda e incluso había rapeado sobre su estilo de vida delictivo. Pero el abogado de Wright tenía otra historia que contar. Argumentó que el rap no era más que una forma de expresión artística y no reflejaba necesariamente la realidad de su cliente. La tensión en la sala era palpable mientras el juez sopesaba los argumentos que se le presentaban. En última instancia, el destino de Dante Wright estaba en sus manos. ¿Aceptaría el acuerdo de culpabilidad y dictaría una sentencia que aportara algo de justicia? ¿O decidiría rechazarlo y enviar el caso a juicio? Al final, el juez Swartz tomó su decisión. Dante Wright fue condenado a entre 23 y 50 años de prisión por asesinato en segundo grado. La decisión de la familia de aceptar el acuerdo significaba que podían comenzar el proceso de curación e intentar perdonar a Wright por su atroz crimen. Sin embargo, el juez dejó claro que le preocupaba profundamente la falta de remordimientos de Wright y el impacto de sus actos en la familia de la víctima. La sentencia supuso una mezcla de alivio y decepción para la familia de la víctima. Mientras buscaban justicia por la prematura muerte de Jordan, también tuvieron que aceptar que ninguna sentencia podría devolverle la vida. Su viaje hacia la curación y el cierre no había hecho más que empezar. Cuando la sala se vació, la conmoción y la incredulidad permanecieron en el aire. Las sonrisas y carcajadas de un adolescente durante su propia sentencia habían dejado una huella indeleble en los corazones de los presentes. El camino hacia la justicia y la curación no había hecho más que empezar para la familia de Jordan Klee. Dylan Shoemaker. Era un día aparentemente normal en Springville, Nueva York, cuando las vidas de Ashley Smith y sus dos hijos pequeños dieron un giro devastador. Ashley, una trabajadora madre soltera, había confiado el cuidado de sus hijos a su novio, Dylan Shoemaker, mientras él la trabajaba en un restaurante local. Poco podía imaginar que esta decisión desembocaría en una tragedia inimaginable. Dylan Shoemaker, un joven de 16 años con un pasado problemático, no era ajeno a la ira y la violencia. Vivía en Springville con su madre y se había involucrado con Ashley y sus hijos, a pesar de no tener ninguna relación de sangre con ellos. Aquel fatídico día, el 19 de marzo de 2013, Shoemaker se quedó solo con los dos hijos de Ashley, Austin y su hermano pequeño. A medida que avanzaba la tarde, las tensiones empezaron a aumentar en el seno de Shoemaker. Austin, un vivaracho y curioso niño de 23 meses, había estado llorando y molestando a su hermanito. La frustración y la ira se apoderaron de Shoemaker, que se vio incapaz de controlar sus emociones. En un arrebato de ira, Shoemaker arremetió contra Austin, propinándole una brutal y despiadada paliza. Más tarde, los testigos darían testimonio de los espantosos sonidos de los golpes que caían sobre el indefenso niño y de los gritos de dolor y miedo que resonaban en las paredes de la casa. La violencia infligida a Austin era incomprensible. Los expertos médicos revelarían más tarde el alcance de sus lesiones, que describían a un niño que había sufrido un dolor inimaginable. Ruptura de vasos sanguíneos en la oreja izquierda y cerca del ojo derecho, hemorragia en la retina y el nervio perióptico, y hemorragia entre las capas del cerebro fueron solo algunas de las lesiones descubiertas durante la autopsia. Pero el horror no acabó ahí. Como si la agresión inicial no fuera suficiente, Shoemaker siguió sometiendo a Austin a nuevos daños durante varias horas. Las agresiones se intensificaron y Shoemaker recurrió a métodos aún más brutales para acallar los gritos del inocente niño. Durante un cambio de pañal, Shoemaker abofeteó a Austin y le golpeó la cabeza contra el suelo, causándole nuevos traumatismos. Las agresiones se veían interrumpidas por momentos de respiro, durante los cuales Shoemaker hacía una pausa para dedicarse a otras actividades. Sorprendentemente, enviaba mensajes de texto, intentaba mantener relaciones sexuales e incluso vender drogas. Todo ello mientras volvía intermitentemente a infligir más daño a Austin. Las pruebas presentadas durante el juicio pintaron un cuadro escalofriante de un joven consumido por la ira y una falta total de empatía. Las acciones de Shoemaker distaban mucho de ser las de un joven normal de 16 años, independientemente de su falta de experiencia como canguro. La fiscalía argumentó que intentar culpar a alguien que no fuera Shoemaker de esta tragedia sería negar la realidad. A medida que avanzaba la noche, los gritos de Austin se hacían más débiles, hasta que finalmente se hizo el silencio en la casa. La grave lesión cerebral infligida por Shoemaker había hecho mella, y Austin ya no podía luchar contra el dolor y el sufrimiento que había padecido. Cuando Ashley Smith volvió a casa del trabajo, se encontró con una escena de horror inimaginable. Su amado hijo
yacía sin vida, con la inocencia de su joven vida robada por las manos de la persona en la que ella había confiado. El dolor y la angustia que invadieron a Ashley y a su familia fueron inconmensurables, sus vidas destrozadas para siempre por este acto de violencia sin sentido. La noticia de la trágica muerte de Austin se extendió por toda la comunidad como un reguero de pólvora. La conmoción y la incredulidad eran palpables a medida que la realidad de lo que había ocurrido empezaba a calar hondo. ¿Cómo se podía acabar con la vida de un niño de una forma tan brutal y despiadada? Las autoridades no tardaron en detener a Dylan Schumacher, acusado del asesinato de Austin Smith. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, desde las declaraciones de los testigos hasta las pruebas médicas que describían el alcance de las lesiones de Austin. Al comenzar el juicio, la sala se llenó de una mezcla de emociones. La angustia, la ira y la sed de justicia flotaban en el aire. La fiscalía expuso un caso convincente, presentando las pruebas que demostrarían más allá de toda duda razonable que Schumacher era responsable de la muerte de Austin. Durante todo el juicio, Schumacher se mostró aparentemente arrepentido. Se disculpó con lágrimas en los ojos ante Ashley, expresando su amor por Austin y su profundo arrepentimiento por lo ocurrido. No quería matar a Austin, de verdad que no. No creas que lo hice. No quería hacerle daño. No puedo deshacer lo hecho. Ojalá pudiera, daría mi vida por Austin. Le quería mucho. Sin embargo, el jurado y el juez presidente vieron a través de la fachada de remordimiento, reconociéndolo como lo que realmente era, un intento de manipular la situación y escapar de las consecuencias de sus acciones. Los registros mostrarán que usted admitió que el 23 de julio de 2013, la llamada telefónica a su madre desde el centro de detención que usted declaró. Soy una rubia de 16 años. Probablemente todo lo que tengo que hacer es llorar delante del jurado y van a sentir lástima por mí. Al final, la justicia prevaleció. El jurado declaró a Dylan Schumacher culpable de asesinato en segundo grado, un veredicto que sellaría para siempre su destino. El juez del Tribunal Supremo del Estado, M. William Boller, condenó a Schumacher como manipulador y engañador. Reconoció el inmenso dolor y la pena causados por las acciones de Schumacher y recibió cartas de 13 personas cuyas vidas habían quedado alteradas para siempre por esta tragedia. Mientras la sala esperaba la decisión del juez sobre la sentencia apropiada, el peso del momento era palpable. Las vidas de dos familias pendían de un hilo. Sus esperanzas de justicia descansaban sobre los hombros del juez Boller. Finalmente, llegó el momento. El juez Boller, con una mirada severa y una voz llena de convicción, dictó la sentencia máxima, de 25 años a cadena perpetua. La sala del tribunal estalló en una mezcla de emociones, desde el alivio a la tristeza, a medida que la realidad de las consecuencias de las acciones de Schumacher se hundía. Dylan Schumacher, un joven con un futuro por delante, se enfrentaba ahora a toda una vida entre rejas. El impacto de sus acciones quedaría grabado para siempre en los corazones y las mentes de quienes se habían visto afectados por esta tragedia. Cuando las puertas del tribunal se cerraron tras él, los gritos de amor de Schumacher por Austin resonaron por los pasillos. Pero era demasiado poco, demasiado tarde. El daño ya estaba hecho y se había hecho justicia. T.J. Lane. Era un día aparentemente normal en la tranquila ciudad de Chardon, Ohio. Las familias se dedicaban a sus tareas cotidianas, sin ser conscientes de la oscuridad que estaba a punto de caer sobre su comunidad. T.J. Lane, un estudiante de 18 años, esperaba el autobús para ir a una escuela alternativa, pero nadie sabía que albergaba un plan siniestro. El 27 de febrero de 2012, estalló el caos en el instituto de Chardon. Lane, armado con una pistola del calibre 22, se embarcó en una matanza que cambiaría para siempre las vidas de los implicados. Sus objetivos eran sus compañeros, y sus motivos siguen siendo un misterio a día de hoy. Los supervivientes del tiroteo recuerdan los aterradores momentos en que Lane abrió fuego en la cafetería de la escuela. El sonido de los disparos resonó por los pasillos, mientras el pánico y la confusión se apoderaban del lugar. Los alumnos corrieron para salvar sus vidas, buscando desesperadamente ponerse a salvo de la lluvia de balas. Mientras se desataba el caos, las fuerzas del orden acudieron rápidamente al lugar de los hechos. Llegaron los agentes de policía y los primeros intervinientes, cuya prioridad era neutralizar la amenaza y garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal. Cuando el polvo se asentó, la devastadora realidad quedó clara. 3 estudiantes habían perdido la vida en un acto de violencia sin sentido. Daniel Parmertor, Demetrius Hewlin y Russell King Jr. fueron separados de sus familias y amigos demasiado pronto.
El dolor y la angustia de las familias de las víctimas eran inconmensurables. Con sus vidas destrozadas, luchaban por comprender el sinsentido de la tragedia. A medida que el caso avanzaba en el sistema judicial, la sala del tribunal se convertía en un escenario en el que las familias de las víctimas se enfrentaban al asesino de sus seres queridos. Fue durante la sentencia cuando Lane sorprendió a todos con su insensible comportamiento. La breve y grosera declaración de Lane, llena de blasfemias y desprecio, fue un insulto final a las familias que ya habían soportado tanto dolor. Su risa y su gesto obsceno solo sirvieron para consolidar aún más su imagen de monstruo desalmado. La sala del tribunal se llenó de tensión, mientras los familiares de las víctimas esperaban ansiosos que se hiciera justicia. T.J. Lane, vestido con una camisa azul abotonada, tomó asiento, aparentemente indiferente a la gravedad de la situación. Al sentarse, Lane se desabrochó la camisa, mostrando una camiseta blanca con la palabra «asesino» escrita en la parte delantera con rotulador negro. Era una muestra escalofriante, una última burla a las familias que ya habían soportado un dolor inimaginable. Cuando tuvo la oportunidad de dirigirse al tribunal, Lane hizo una breve y cruda declaración que dejó a todos estupefactos. Sus palabras estaban llenas de blasfemias y desprecio, terminando con un desafiante que os llodan a todos, y luego levantó el dedo corazón hacia las familias en duelo. Las familias de las víctimas subieron al estrado, con sus voces llenas de rabia, dolor y deseo de justicia. Calificaron a Lane de repulsivo y expresaron su deseo de que fuera encerrado como un animal el resto de su vida. Nunca, nunca estarás en mis pensamientos después de esto. Nunca. Mi familia seguirá adelante, no tú. Mientras los miembros de la familia desahogaban sus emociones, Lane sonreía y reía. Su insensibilidad solo alimentó la ira y la repugnancia en la sala. Estaba claro que no sentía ningún remordimiento por el dolor que había causado. Nick Walczak, un superviviente del tiroteo que quedó paralítico, también tuvo la oportunidad de dirigirse al tribunal. Habló de su amistad con las víctimas y del impacto que la tragedia tuvo en su vida. El juez David Fury, visiblemente afectado por el chocante comportamiento de Lane, se dirigió a la sala. Cuestionó el móvil del despiadado ataque, afirmando que no se había dado una respuesta clara. El juez también consideró el estado mental de Lane en el momento del tiroteo. Se reveló que Lane había fingido una enfermedad mental después del crimen, pero se demostró que no estaba loco, ni era incompetente, ni estaba incapacitado. Sabía exactamente lo que hacía. El 26 de febrero, Lane se declaró culpable de varios cargos, entre ellos homicidio con agravantes y agresión grave. Debido a su edad, en el momento del tiroteo, no podía optar a la pena de muerte. Al final, el juez condenó a Lane a 3 cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional. Fue una decisión que aportó a las familias una cierta sensación de alivio, pero el dolor y la pérdida que sufrieron nunca desaparecerán del todo. Seandel Jackson. Era una cálida tarde de verano de julio, cuando la tragedia golpeó a la comunidad de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee. Nathan Potter, un joven y prometedor estudiante, seguía con su rutina diaria, sin ser consciente del peligro que acechaba en las sombras. Poco podía imaginar que su vida estaba a punto de truncarse brutalmente. Los detalles de aquella fatídica noche son escalofriantes. Jackson, movido por un retorcido motivo, fijó su mirada en Potter para cometer un atroz acto de violencia contra él. A medida que avanzaba la noche, Jackson planeaba meticulosamente su ataque, alimentado por un deseo oscuro y siniestro. Fue a altas horas de la noche cuando Jackson hizo su movimiento. Armado con un arma y un corazón lleno de malicia, se acercó a Potter, que no era consciente del peligro inminente. En cuestión de segundos, sus caminos chocaron, alterando para siempre el curso de sus vidas. Los detalles del crimen son demasiado truculentos para relatarlos en su totalidad, pero baste decir que la vida de Potter fue trágicamente arrebatada en un acto de violencia sin sentido. La conmoción se propagó por la universidad y la comunidad en general, dejando a amigos, familiares y profesores en un estado de incredulidad y luto. El juicio fue un drama apasionante, lleno de testimonios emotivos y pruebas convincentes. La acusación presentó un caso sólido, que no dejaba lugar a dudas sobre la culpabilidad de Jackson. El jurado, tras una cuidadosa deliberación, emitió un veredicto que alteraría para siempre el curso de la vida de Jackson. Pido perdón por mi comportamiento. Por favor, no me quiten la vida. Y así fue en ese fatídico día, en la sala del Tribunal del Condado de Milwaukee, que Seandel Jackson recibió su sentencia. Cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. El peso de esas palabras flotaba en el aire.
un sombrío recordatorio de las consecuencias de los actos de cada uno. Cuando el juez pronunció el veredicto, el peso de la sentencia flotaba en el aire. Cadena perpetua sin libertad condicional. Fue un momento que alteraría para siempre el curso de la vida de Siendel Jackson. Pero nadie esperaba el estallido de violencia y caos que se produciría a continuación. Las emociones de Jackson se desbordaron al escuchar las palabras del juez. La ira, la frustración y la desesperación le consumieron, y ya no pudo contener su rabia. En un arrebato de furia, arremetió contra la familia de la víctima, que estaba sentada en la sala con el corazón encogido por el dolor. La escena que se desarrolló fue caótica. 3 ayudantes del sheriff, entrenados para manejar este tipo de situaciones, intervinieron rápidamente y tiraron a Jackson al suelo. La sala se llenó de gritos y llantos mientras se producía el forcejeo. En un esfuerzo por recuperar el control, los ayudantes del sheriff lanzaron gas pimienta, llenando el aire con su acre aroma. El altercado dejó atónitos a todos los presentes. El juez, los abogados, el jurado y los espectadores fueron testigos de esta impactante muestra de violencia. Fue un duro recordatorio de las crudas emociones que pueden surgir ante una tragedia y de hasta dónde deben llegar las fuerzas del orden para mantener el orden. En medio del caos, la familia de la víctima, ya agobiada por la pérdida de su ser querido, se enfrentó al dolor añadido de presenciar la ira y el odio dirigidos contra ella. Las palabras de la familia de Jackson estaban llenas de veneno y resentimiento. Los familiares enfadados de Jackson Hoy le mostraron su apoyo mientras se lo levaban, y uno gritó a la familia de Potter al salir de la sala mujer: «Os odio a todos, os odio a todos». Los diputados, con su formación y experiencia, lograron recuperar el control de la situación. Sometieron a Jackson, garantizando la seguridad de todos los presentes. Pero las cicatrices dejadas por este impactante arrebato permanecerían para siempre. Tras el altercado, el juicio continuó, aunque con una mayor tensión y emoción. El jurado, tras haber presenciado los impactantes sucesos, cargó con el peso de su decisión mientras deliberaba sobre los aspectos restantes del caso. Estos adolescentes han ofrecido un atisbo de su respuesta humana que va desde el profundo dolor a la cruda apatía cuando se enfrentan a las repercusiones. Para ver más videos cautivadores, no duden en hacer clic en las tarjetas que aparecen en su pantalla. Aquí estaré, preparado para más.